Buenas, en esta oportunidad hablaremos de la vía aérea, los pulmones y las pleuras. Comenzando con la vía aérea, esta se define como el conjunto de estructuras canaliculares destinadas a transportar el aire atmosférico hacia y desde los pulmones. Esto, como vamos a ver, se hace gracias a un gradiente de presiones, que determina la dirección del flujo aéreo desde el exterior hacia los alvéolos durante la inspiración y en el sentido contrario durante la expiración. La vía aérea no solo participa de lo que es la ventilación, que es su principal función, que es la que nos compete en el módulo de hoy. Como vamos a ver también, parte de la ventilación requiere que se produzca el acondicionamiento del aire, para que llegue en las mejores condiciones al sector final, al tramo final que corresponde a los alvéolos, donde se va a producir el intercambio. Este acondicionamiento comprende un ajuste de la temperatura, que el aire esté caliente, por decirlo de alguna manera, que partículas extrañas, producto de la polución, sean filtradas en lo que es la vía aérea superior antes de que llegue al sector más inferior. Y bueno, la función final de lo que es la ventilación corresponde en pos a que se produzca la hematosis. La hematosis es el intercambio alvéolo capilar de el oxígeno y el dióxido de carbono. Lo que se hace es el oxígeno pasa desde los alvéolos, del sector más distal y más inferior de la vía aérea, hacia los capilares arteriales, y estos se entregan el dióxido de carbono para que sea expulsado durante la expiración. Además, la vía aérea, sacando la función de ventilación y respiración, se encarga de otras funciones como es la fonación, que es una función secundaria a este sector, que es adquirida durante la evolución filogenética, ¿no? La fonación y la articulación de la palabra distinguen al ser humano como especie, por tanto es una función sobreagregada de la vía aérea. Comenzando con lo que es la ventilación, como ya dijimos, como ya adelantamos, es el movimiento bidireccional del aire entre la atmósfera, o sea, entre el medio exterior y los alvéolos, guiados por gradientes de presión dinámicos. Consta de dos tiempos: un primer tiempo, que es la inspiración, que es el movimiento del aire que ingresa desde el exterior hacia los alvéolos, y la expiración, que es el movimiento contrario, en donde el aire es expulsado desde los alvéolos hacia el ambiente. En este caso, aire con alto tenor de dióxido de carbono, que es lo que uno quiere expulsar durante la expiración. Es una función vital. Como ya adelantamos, permite la renovación de lo que es el gas alveolar. El gas alveolar durante la expiración es rico en oxígeno. El oxígeno desde el alvéolo hacia los capilares sanguíneos pasa oxigenando la sangre para que el oxígeno sea llevado hacia las distintas células de los diferentes tejidos periféricos. Y los capilares alveolares entregan al alvéolo, al aire alveolar, dióxido de carbono. Por eso este es rico en este componente en la expiración. Es una función rítmica y cíclica, el ciclo consta de inspiración y expiración, los cuales se van a repartir en situaciones fisiológicas de igual manera durante el ciclo. Es una función involuntaria, o sea, está regulada por lo que es el sistema nervioso autónomo, como vamos a ver más adelante, un poco más en profundidad a este sistema, pero que puede ser regulado de manera voluntaria en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando en las situaciones en donde uno voluntariamente hiperventila, por decirlo de alguna manera, en donde aumenta la frecuencia respiratoria o la disminuye o la puede disminuir de manera voluntaria dentro de ciertos parámetros, en donde ya deja de intervenir la voluntad y se produce la ventilación de manera involuntaria, se quiera o no se quiera. Y bueno, es una función innata, es una función que comienza como una función refleja y luego se vuelve innata. La vía aérea tiene dos grandes sectores que se pueden,
que se pueden dividir, o sea, hay dos formas de organizar la vía aérea de acuerdo a un criterio estrictamente anatómico y de acuerdo a un criterio funcional. Desde el punto de vista anatomo-funcional, la vía aérea se divide en un sector de conducción, que es la que como groseramente lleva el aire hacia y desde los alvéolos, y un sector de intercambio que corresponde estrictamente a los alvéolos, los que son el sector más distal de la vía aérea inferior, en donde se produce el real intercambio gaseoso o hematosis. Desde el punto de vista, como vamos a ver, más estrictamente anatómico, se divide en una vía aérea superior y una vía aérea inferior, como veremos más adelante. Siempre vamos a hacer una pequeña mención cuando corresponda a títulos de lo que es el desarrollo embrionario. La anatomía va de la mano con lo que es el desarrollo embrionario, porque bueno, muchos procesos que surgen durante el periodo embrionario explican la disposición final en la vida postnatal. La vía aérea, ¿se acuerdan? Nociones que habíamos mencionado la primera clase, que hace referencia a que bueno, el embrión se forma a partir de 3 capas, en donde una está arriba de la otra. La capa más superior corresponde al ectodermo, que va a ser la que va a quedar hacia el exterior, va a formar el exterior del embrión y por tanto la piel, entre otras estructuras. La capa del mesodermo, que es la capa intermedia, y la capa más interna, que va a ser la capa más inferior, que va a ser la más interna cuando el embrión se curve, es la del endodermo, endodermo que va a ser el precursor de lo que es tanto la vía aérea como la vía digestiva. Estos dos sectores forman un canal común que aproximadamente entre la cuarta y la sexta semana se forma un tabique que los va a separar. Esta formación es la formación normal. Cuando no se forma este tabique divisorio se producen malformaciones embrionarias. Bueno, como dijimos, la vía aérea es la que moviliza el aire desde y hacia los alvéolos, acondiciona el aire atmosférico que ingresa, cuando hablamos de la humedad, la temperatura, la filtración de partículas, que eso se hace sobre todo en el sector superior de las narinas, a través de las vibrisas, que son los pelos que se encuentran en el sector próximo a las narinas, que bueno, que lo que hacen es captan, filtran, detienen, retienen partículas que pueden venir con el aire inspirado, que idealmente no deberían llegar a la vía aérea inferior. Se conoce como el espacio muerto anatómico, porque a este nivel, como dijimos, se produce la conducción del aire y no se produce el real intercambio gaseoso, que solo ocurre a nivel de los alvéolos. Y como ya dijimos, de un criterio anatómico se puede dividir en un sector superior y un sector inferior, como vamos a ver a continuación. La vía aérea superior está formado por las fosas nasales, que corresponden al primer sector cuando la ventilación se hace por la nariz. Las fosas nasales son cavidades, como vamos a ver, que se encuentran emplazadas en la cara. La boca es otro sector que forma parte de la vía aérea de conducción cuando se produce la respiración bucal, la ventilación bucal, la faringe y la laringe. Estos 3 sectores forman parte de lo que es la vía aérea superior. La vía aérea inferior se forma a partir de la tráquea, los bronquiofuentes, bronquios y bronquiolos, que bueno, que son las divisiones subsiguientes a lo que son los bronquios, de los bronquios, en donde la última división va a tener, que son los bronquiolos más pequeños, va a tener en el sector más distal los alvéolos. Bien. La vía aérea de conducción constituye un conducto único hasta la bifurcación de la tráquea, como dijimos. La bifurcación habitualmente se dice que se encuentra a nivel de la cuarta vértebra torácica, que es donde va a dar origen a los bronquiofuentes. Este es un concepto topográfico clásico mencionado en la anatomía. Y anatómicamente, desde el punto de vista macroscópico y microscópico, la vía aérea de conducción va a tener van a tener una estructura común con ciertas diferencias de acuerdo al sector en el que estemos, pero van a tener características comunes que vamos a encontrarla en todo su largo y ancho.
Esta anatomía microscópica en común está formada por, desde la luz hacia la periferia, por la mucosa, que va a estar formada tanto por células ciliadas como por células glandulares. Las células ciliadas son las que presentan cilias, que bueno, que no solo direccionan el flujo aéreo, sino que también retienen partículas que no queremos que lleguen a los sectores más inferiores. Las células glandulares son sumamente importantes porque lubrican a la mucosa, la cual puede verse irritada en situaciones patológicas. Una submucosa que está formada por células musculares lisas, como ya hemos mencionado, de control involuntario por el sistema nervioso autónomo, su contracción, y los elementos tróficos, arterias, venas, linfáticos y nervios. La capa externa es la adventicia, y después vamos a tener que junto con este sector de partes blandas, vamos a tener un sector cartilaginoso que siempre vamos a encontrar en la vía aérea. Que va a adoptar diferentes formas de acuerdo al sector en el que estemos, pero siempre va a haber elementos cartilaginosos que le den soporte, rigidez y forma a este sector de conducción. Bueno, como ya hemos adelantado, es formado por las células ciliadas, que se caracterizan por tener vellosidades, la mucosa, ¿no? Estamos hablando, y por células glandulares, que se conoce con el nombre de células caliciformes habitualmente. Hay de distintos tipos, pero bueno, lo importante es que generan la lubricación necesaria para la zona. Bien. Comenzando con lo que es el sector inicial de la vía aérea de conducción, comenzamos con las fosas nasales, como dijimos, es el sector inicial del aparato respiratorio, está emplazado en la cara, la vía de entrada son las narinas, que son los orificios que se encuentran en la nariz. Tenemos un primer sector que corresponde al sector nasal y un segundo sector que son las fosas nasales propiamente dichas. Se encuentran, como ven, por encima de la cavidad bucal, comparten el piso, o sea, el piso de las fosas nasales es el techo de la cavidad bucal, y bueno, y se encuentran en situación medial a lo que son las órbitas, con las cuales comparten parte de la pared medial de las órbitas, va a ser parte también de las paredes de las cavidades nasales. La principal función es acondicionar el aire inspirado, retienen con las vellosidades partículas extrañas y calientan el aire, pero a su vez también tiene un sector que, como vamos a ver, interviene en la olfacción, que es donde se encuentran los receptores de esta vía, de la vía de la olfacción. Los receptores van a estar vinculados a través de axones con lo que es el sistema nervioso central, axones que, bueno, que van a formarlo, que es el primer par craneano, que es el nervio olfatorio, que atraviesa la base del cráneo, a nivel de la apófisis, de la zona cribriforme, acá al lado de la apófisis cristagali, y bueno, y de esa manera ingresan en la cavidad craneana hacia el encéfalo, donde, bueno, va a distintos sectores que no vienen a colación ahora. Además, las fosas nasales tienen una importante función en lo que es la fonación. Es una cavidad de resonancia en donde, bueno, interviene para lo que es la producción de la voz. Bueno, aquí vemos un preparado anatómico. Este es un corte transversal, probablemente, y este es un corte sagital, acá vemos parte de lo que son las fosas nasales, corresponden, bueno, a este sector que observamos irregular, en donde vamos a tener estas irregularidades que vemos aquí, son los llamados cornetes, que los vemos en el corte sagital de manera más clara. Como vamos a ver, son saliencias que presenta cada pared lateral de las fosas nasales, las cuales, bueno, hay una izquierda y una derecha, están divididas por el tabique nasal, que es la pared medial de ambas fosas, que lo que hacen es aumentan la superficie de la cavidad, optimizando las funciones de lo que es el acondicionamiento de aire, el direccionamiento del mismo y la captación de partículas. El orificio de entrada van a ser las narinas, como ya dijimos, y el orificio de salida que lo vincula
con lo que es la rinofaringe, que es el sector más superior de la faringe, se conoce con el nombre de coanas, que lo encontramos a este nivel. O sea que dos orificios, uno de entrada, las narinas, y uno de salida, las coanas. Como dijimos, tiene dos funciones y dos sectores anatomofuncionales, ¿tá? En el sector medio e inferior, que es la mayor parte, ¿tá? Predomina lo que es el sector de la ventilación y el acondicionamiento del aire, donde vamos a encontrar los cornetes, ¿tá? Hay tres cornetes: superior, que acá no se ve bien, medio e inferior, que como dijimos aumentan la superficie de la zona, y la zona superior, que es la del techo, donde en la mucosa de este nivel van a predominar los receptores de la olfacción. Por eso, obviamente, que es una única mucosa que, de acuerdo al sector en el cual nos encontremos, si bien tiene diferentes características como son estos receptores, es por esto, ¿no?, que cuando hay una infección respiratoria alta, en donde el paciente está congestionado y tiene rinorrea, tiene mocos, la inflamación de la mucosa a este nivel es una sola, y bueno, y la olfacción se puede ver disminuida. Ni que hablar en las infecciones respiratorias, en donde la etiología es el COVID, que se produce destrucción de estos receptores, y que por eso en realidad ahí en esos casos puede perderse completamente la olfacción, y bueno, y habitualmente se recupera en unos días, pero hay casos que puede demorar un par de meses. Bueno, como dijimos, los cornetes lo que hacen es favorecer la turbulencia del aire, ¿tá? No solo que lo direccionan, sino que además aumentan la turbulencia. Esto hace que el aire esté dando vueltas, por decirlo mal y pronto, en las fosas nasales por más tiempo, por tanto, pase más veces el aire por la mucosa a este nivel, se caliente más, y se capten más partículas que ingresan de manera inadvertida por las fosas nasales. ¿Ah? Además, por debajo de cada uno de los cornetes, acá tenemos el cornete superior, que se ve bien en el esquema, que no se veía en el preparado anatómico, el cornete medio y el cornete inferior. A este nivel, por debajo de cada cornete, encontramos los hiatos o meatos, que a este nivel desembocan los distintos senos faciales. No vamos a entrar en detalle, pero bueno, tenemos los senos maxilares acá al lado de las fosas nasales, los senos frontales y etmoidales por encima, en el sector por encima de lo que son las fosas nasales, que bueno, que lo que hacen es, entre otros, que lo que hacen es, son cavidades neumáticas, que su contenido normal es el aire, pueden ocuparse por secreciones en el contexto de una infección respiratoria superior, ¿tá? Y bueno, ese moco que se produce en situaciones normales o patológicas se drena normalmente hacia las fosas nasales, y de esta manera hacia el exterior, bueno, a través de los meatos superior, medio e inferior, que encontramos por debajo de cada uno de los cornetes. Bueno, este sector, la mucosa de las fosas nasales, es un sector sumamente vascularizado, ¿tá? Que simplemente para que lo asocien con el concepto de que, bueno, que muchas veces cuando uno se suena mucho la nariz, por ejemplo, estos plexos arteriales y venosos se pueden lesionar, y por eso se puede producir un pequeño sangrado a este nivel. Obviamente que la función de este plexo tan rico es que favorece en definitiva el calentamiento del aire. Como dijimos, los senos paranasales rodean a las fosas nasales, se encuentran labrados en definitiva en sus distintas paredes, ¿tá? Son un conjunto de cavidades neumáticas que están comunicadas con las fosas nasales por los meatos, por debajo de cada uno de los cornetes, como ya vimos. Están tapizados por un epitelio también respiratorio de similares características al que mostramos para la vía aérea de conducción. Y bueno, como dijimos, normalmente está ocupado por aire, cuando hay un aumento hay una ocupación clara por secreciones, es una condición patológica.
La función, bueno, clásicamente se decía que funcionan como una caja de resonancia, o sea, bueno, que ayudan a lo que es la resonancia y por tanto de la voz y por lo tanto la fonación. Hoy en día no se considera que ese concepto es tan, digamos, su función no es tan relevante en lo que es la fonación, pero sí, indudablemente lo que hacen es, en definitiva, disminuyen el peso de la cabeza. ¿Tá? Bien, la faringe es el sector que continúa a las fosas nasales por las coanas y a la cavidad bucal por medio de lo que se conoce con el nombre de istmo de las fauces, que es esta interfase que vincula la cavidad bucal con la faringe. La faringe es todo este sector que vemos que les estoy señalando, ¿tá? Todo esto es faringe, ¿tá? Es un conducto esencialmente muscular, a diferencia bueno, de los otros sectores, como dijimos, que habitualmente van a tener un sector cartilaginoso que les da forma. En realidad la faringe es una estructura esencialmente muscular, que su extremidad superior se inserta en la base de cráneo y hacia abajo se va a continuar con el esófago, más o menos a nivel de la sexta vértebra cervical es que se produce la transición. Tiene forma de libro abierto, en donde o sea, el sector superior, que es la rinofaringe, va a estar abierta hacia adelante con las fosas nasales. La orofaringe, que es el segundo sector, o el sector medio, va a estar abierto hacia la cavidad bucal, y el tercer sector, que es el de la laringofaringe, se abre y abraza a la laringe, en donde sus cartílagos le aportan el sector cartilaginoso que por sí mismo no tiene. Por eso, en definitiva, siempre va a haber un sector cartilaginoso que le dé soporte a la vía aérea, ¿tá? Que evite su colapso. ¿Tá? Como dijimos, bueno, tiene 3 sectores: rinofaringe, el más superior, o cavum, también se menciona mucho en la clínica, bucofaringe y laringofaringe. Tiene una función digestiva, ¿tá? Obviamente, el sector del oro y laringofaringe, una función ventilatoria, ¿tá? Tanto el sector de rinofaringe como orofaringe, ¿tá? Y también funciona en pos de la resonancia de la voz en lo que es el proceso de fonación. En el cuello, la laringofaringe va a formar parte de lo que es el eje visceral del mismo, ¿tá? Junto con la laringe. Bien, el sector de la faringe, en definitiva, se conoce también como una encrucijada aerodigestiva, porque, bueno, como ya dijimos, tiene funciones duales. Es un sector esencialmente muscular que va a estar formado por 2 grupos de músculos, lo que son los constrictores de la faringe y lo que son los elevadores de la faringe. Como los vemos en la siguiente imagen, vemos cómo se insertan en la base del cráneo. Esto es un preparado anatómico, expensas de un corte sagital, nuevamente fosas nasales, rinofaringe, orofaringe en comunicación con la cavidad bucal a través de este hiato que corresponde al istmo de las fauces, como vamos a ver, y la laringofaringe, que se encuentra abrazando por detrás a lo que es la laringe, que es todo esto. Bien, en la rinofaringe no podemos dejar de mencionar que desemboca el orificio faringio de lo que es la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es un conducto osteocartilaginoso que comunica la faringe, la rinofaringe, con el oído medio. Este es un sistema igualador de presiones, por eso cuando uno traga, se igualan las presiones en el oído medio y en la vía aérea, evitando el colapso de cualquiera de estos 2 sectores. Por eso también una infección respiratoria alta, en definitiva, cuando se inflama la mucosa, que es lo que sucede en el contexto de una inflamación, puede generar dolor en el oído medio, porque en definitiva la mucosa que tapiza un sector y otro es un continuo y están en vinculación. Bien, como dijimos, la comunicación entre lo que es la orofaringe, cuya pared posterior es esto que estamos viendo, y la cavidad bucal, corresponde a lo que es el istmo de las fauces. El istmo de las fauces es este orificio que está delimitado por los pilares, anteriores, está la úvula y la base de la lengua, está orificio que
funciona como un verdadero esfínter muscular que vincula y obtura y separa, vincula y separa, de acuerdo a su estado, digamos, de apertura, lo que es la orofaringe de la cavidad bucal. El conjunto de estas estructuras, los pilares, tanto anterior como posterior, ¿tá? Y la úvula, forman, corresponden a lo que se conoce con el nombre de velo del paladar, que corresponden a este conjunto de estructuras músculo-aponeuróticas que se encuentran en este nivel, y no solo separan la rinofaringe de la orofaringe, sino que también, como vamos a ver, se observa de esta manera, es esto en el corte sagital, ¿tá? Separa también lo que es la rinofaringe de la orofaringe durante el pasaje del bolo alimenticio, evitando que éste refluya, ¿tá? Hacia las fosas nasales, situación patológica que se puede ver en el contexto de incompetencia del velo del paladar. Pero este sector de partes blandas se eleva y obtura, ¿tá? Primero permite el pasaje de la orofaringe de la cavidad bucal a la orofaringe, sino que también obtura y separa la rinofaringe de la orofaringe. Bien, obviamente, si estos mecanismos fallan, se produce pasaje de alimento a la vía aérea, puede ser a la cavidad nasal, ¿tá? Eso va a despertar la tos, que se reflejó tu oxígeno, puede generar regurgitación nasal, y bueno, y estos mecanismos son involuntarios, es cierto, pero bueno, suceden sobre todo cuando el paciente está consciente, ¿tá? Cuando el paciente hay una pérdida de conocimiento, por ejemplo, en un paciente con una intoxicación alcohólica, ¿tá? Estos mecanismos en realidad no necesariamente se despiertan, y bueno, y en realidad es que puede producir consecuencias graves, ¿tá? Porque se va a ver alterado el intercambio gaseoso en el peor de los casos, ¿tá? Y puede hacer un paro hipóxico el paciente, pero además también el pasaje de contenido digestivo a la vía aérea trae gérmenes bueno, que infectan la vía aérea y se puede generar una infección respiratoria, una neumonía de etiología aspirativa, cuando pasan estas situaciones de pérdida de conocimiento, de aspiración en el contexto de pérdida de conocimiento. En el paciente mayor también, bueno, el estado de la vigilia, el estado de conciencia puede estar alterado también por distintos motivos, o en donde los componentes musculares del velo del paladar están hipotróficos, también pueden fallar estos mecanismos y bueno, y generarse lo que son microaspiraciones y provocar lo mismo, ¿no? Una colonización de la vía aérea, infección y bueno, y a veces de difícil tratamiento. Bueno, la laringe, ¿tá? Por su parte, es un conducto músculo-cartilaginoso, ¿tá? Que se extiende aproximadamente desde la tercera vértebra cervical hasta la sexta. La transición con la tráquea se da, por tanto, más o menos al mismo nivel que la transición faringoesofágica. Es el principal músculo ventilatorio y fonador, ¿tá? La principal estructura para lo que es la fonación, que como ya dijimos es una función sobreagregada a la ventilación para la vía aérea de conducción, pero distintiva del ser humano. Y bueno, y está formado por una serie, los elementos cartilaginosos toman especial relevancia por sus características anatómicas, se pueden dividir en principales y accesorios, y pares e impares. Dentro de los impares son los que se encuentran en la línea media, ¿está? Vemos que es el cartílago tiroides, en donde el ángulo del cartílago tiroides es lo que forma el relieve en la piel que se conoce coloquialmente como nuez de Adán, ¿está? En los hombres, el cartílago cricoides, que es el único elemento que forma un anillo completo, ¿tá? De los cartílagos de la tráquea, y la epiglotis, que bueno, que es que vemos acá, como vamos a ver, que obtura la vía aérea durante la deglución, tiene un papel fundamental. A estos elementos cartilaginosos no podemos dejar de mencionar este elemento óseo que corresponde al hueso ioides, que también forma parte del esqueleto, digamos, de la laringe. Además,
presenta, bueno, como dijimos, estructuras musculares, los músculos se dividen en extrínsecos e intrínsecos, no vamos a entrar en detalle. En el corte sagital de la laringe vemos que tiene 3 pisos, acá vemos la epiglotis, vemos cómo obtura el orificio superior de la laringe, acá tenemos el cartílago tiroides cortado sagitalmente, acá tenemos el cartílago cricoides, que como dijimos es el único sector que forma un anillo completo. El sector anterior se conoce con el nombre de anillo cricoideo, el sector posterior forma la placa cricoidea, ¿tá? Como dijimos, tiene 3 pisos. El primer sector, el piso más superior, es el vestíbulo laringio, que es a donde, bueno, el sector inicial de la laringe. El ventrículo laringio, que es el sector que está delimitado entre las fosas, entre las cuerdas vocales superiores o falsas y verdaderas o inferiores, o sea, este sector corresponde al ventrículo laringio del mismo lado, ¿no? Y un piso inferior o piso subglótico, ¿tá? Esta es una división que se ve en el corte sagital. En el corte transversal, que se ve de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de la intubación orotraqueal, esto es lo que vemos, ¿tá? Vamos a ver no solo el orificio superior de la laringe, se ve la epiglotis, a la cual, digamos, la reclinamos para que nos permita observar la vía aérea y proceder a la intubación, por ejemplo, sino que también vamos a ver las cuerdas vocales, sobre todo las cuerdas vocales verdaderas, que son las saliencias musculares más marcadas, van a delimitar este espacio que es por donde yo en realidad voy a canalizar la vía aérea, por ejemplo, para la intubación, en el contexto de una intubación orotraqueal, que se conoce con el nombre de glotis. Lo que yo voy a buscar siempre, voy a intentar ver, es la glotis. Las cuerdas vocales, por su parte, son 2 estructuras de tejido conjuntivo. Las cuerdas vocales superiores o falsas son ligamentarias, sobre todo las cuerdas vocales inferiores van a tener un sector muscular propio, que se conoce con el nombre de músculo vocal, y por eso son las salientes más marcadas y clásicamente se las conoce como verdaderas. De la glotis, aquí también les quise destacar que, bueno, que está, o sea, obtura o no lo que es la vía aérea, en definitiva. Cuando se obtura la glotis, las cuerdas vocales, se aproxima y lo que hacen es aíslan la vía aérea inferior de lo que es el sector que queda por encima de la glotis. Esta obturación de la glotis se conoce con el nombre de maniobra de Valsalva, que lo que hacen es generar una presión en el sector infraglótico. Esta presión que se genera es importante, es necesaria en lo que se conoce como distintos procesos que ocurren en el contexto de maniobras de Valsalva, como puede ser la micción, la defecación, el parto, el vómito, entre otras, que se conoce con el nombre de maniobras a glotis cerrada o maniobras de Valsalva. Bien, la tráquea es este conducto, también músculo cartilaginoso, está formado por una concatenación de cartílagos traqueales que tienen forma de herradura, como lo vemos acá en el corte transversal de un preparado anatómico. Tiene forma de herradura abierta hacia atrás. El sector posterior está cerrado por una lámina muscular lisa, el músculo traqueal, también gobernado por el sistema nervioso autónomo. Esta estructura, obviamente, que está diseñada para evitar el colapso de la vía aérea, se extiende desde la laringe, aproximadamente a nivel de C6, hasta la bifurcación de la tráquea, que como dijimos era a nivel de T4. Dirige el aire hacia y desde los pulmones. Bien. La división de la tráquea va a dar origen a lo que son los bronquiofuentes, un bronquiofuente izquierdo y un bronquiofuente derecho. El bronquiofuente izquierdo, como la tráquea está ligeramente lateralizada a la derecha respecto al eje sagital del cuerpo, tiene una disposición horizontal, es más horizontal, es más largo que el bronquiofuente derecho, que parece continuar el eje de la tráquea. Esto hace que cuando se produce
macro o microaspiraciones de secreciones, de alimento o de cuerpos extraños se hagan predominantemente hacia el bronquio fuente derecho porque la dirección parece continuar la de la tráquea. Por tanto, la obstrucción de la vía aérea en el sector derecho va a ser más frecuente que a izquierda. Esto se conoce, esto es típico, ¿tá? Por la disposición anatómica de estos. Los bronquios fuentes dan origen a los bronquios lobares, superior, medio e inferior, superior, medio e inferior para lo que es el pulmón derecho, superior e inferior para lo que es el pulmón izquierdo, supeditado al número de lóbulos que encontramos en cada pulmón. El pulmón derecho va a tener 3, el pulmón izquierdo va a tener 2. Después, los bronquios lobares, que van a ventilar cada uno de los lóbulos, se siguen dividiendo en divisiones subsidiarias que corresponden a los bronquios segmentarios, en donde organizan el parénquima pulmonar en segmentos, cada lóbulo va a tener diferentes segmentos, y a su vez los bronquios segmentarios se van a dividir en subsegmentarios, terminales y respiratorios, los cuales estos últimos son la última división, en donde en su sector distal va a contener a los alvéolos. Aquí mostramos en un preparado anatómico a su izquierda lo anteriormente descrito. El 1 sería la tráquea, 2 y 3 son los bronquiofuentes, como vemos, el izquierdo más largo, más horizontal, de menor calibre que el derecho, que es más corto, más recto, sigue la dirección de la tráquea. Acá vemos en el 4, 10 y 11 los 3 bronquios lobares que se van a dirigir a cada uno de los lóbulos del pulmón, derecho, superior, medio e inferior. Luego vemos cómo se sigue subdividiendo, lo que le sigue a los bronquios lobares son los segmentarios a su vez se vuelven a dividir en subsegmentarios, terminales y respiratorios, en donde en su sector distal va a contener a los alvéolos, como vemos acá. El bronquiofuente izquierdo se va a ir en un bronquio lobar superior, que sería el 6, y un bronquio lobar inferior, que van a ventilar el lóbulo superior y el lóbulo inferior respectivamente del pulmón izquierdo. Bien, como dijimos, los bronquios no escapan al resto de los sectores, en cuanto a lo que es la anatomía microscópica, tiene una anatomía similar, el componente cartilaginoso se va disminuyendo a lo largo de la vía aérea inferior, o sea, cuanto más distal sea esta, menos cartílago va a tener, y más componente muscular va a tener. Este componente muscular va a terminar lo que es en definitiva la broncoconstricción y la broncodilatación, y en definitiva va a aumentar o disminuir, de acuerdo al estado en el que esté, el intercambio gaseoso. Por eso cuando un paciente tiene broncoespasmo, que es la broncoconstricción de los alvéolos, de los bronquios, perdón, producto de la contracción del músculo liso, en realidad es una situación que hay que corregirla, porque si el calibre del bronquio disminuye, el aire no pasa, en algún momento el aire que llega a los alvéolos cada vez va a ser menor, cada vez se va a producir menos hematosis, y por tanto no se va a oxigenar el paciente, y el paciente va a empezar con hipoxemia, va a empezar con insuficiencia respiratoria. Si no hay oxígeno disponible para las distintas células, todos los procesos fisiológicos no van a poder, digamos, producirse, y bueno, es una situación grave para el paciente si llegan a ese estado. Por eso en realidad siempre el broncoespasmo se intenta corregir con lo que son los famosos beta 2, que son broncodilatadores. Hay distintos tipos, también, bueno, están los corticoides inhalados, en fin. El salbutamol, el famoso Ventolin, es el más frecuentemente usado porque es de acción corta, en realidad su efecto tiene un efecto rápido y no es muy duradera en el tiempo, pero hace efecto prácticamente instantáneamente, entonces le puede solucionar el broncoespasmo al paciente de manera rápida. Bueno, son broncodilatadores, como dijimos. Además de las células musculares lisas, va a tener células glandulares y, como ya dijimos, esto rige bajo el control del sistema nervioso autónomo. El parasimpático produce broncodilatación, el simpático produce broncoconstricción. Bien, bueno, pasando a lo que es el sector de la vía aérea de intercambio, encontramos a los pulmones, en donde en el parénquima pulmonar es donde se va a producir en definitiva la hematosis, que es la función final de todo esto que hablamos de la conducción del aire.
Los pulmones están ubicados en el tórax, en los sectores laterales del tórax, que corresponde a las regiones pleuropulmonares. Este es un preparado anatómico en el cual les queríamos mostrar el aspecto normal, habitual, cadavérico de los pulmones. Son dos, uno izquierdo y otro derecho, perdón. El derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 3. Tienen forma de cono, van a tener 3 caras, una cara inferior o diafragmática, una cara medial y una cara costal o lateral. Además, van a estar contenidos en una de las 3 serosas que tenemos en la economía, que son las pleuras. Hay una pleura izquierda y una pleura derecha. Habitualmente no existen grandes comunicaciones entre ambas. Puede haber, hay sectores que se comunican, pero en definitiva son 2 sectores independientes. Bien, acá podemos observar lo que es el pulmón izquierdo y el pulmón derecho, lo que sería su cara lateral. Vemos que hay una cisura única que divide el lóbulo superior del lóbulo inferior en el pulmón izquierdo, y hay 2 cisuras que dividen, una horizontal y una oblicua, que dividen el lóbulo superior del lóbulo medio y del lóbulo inferior en el pulmón derecho. En la cara medial, a destacar, simplemente para que sepan, es donde se va a encontrar el hilio pulmonar. El sector del hilio de cada órgano es el sector por donde ingresan y emergen las estructuras vasculonerviosas que nutren, en definitiva, al órgano en cuestión. Esa es la definición de hilio. De acá a que terminemos el curso van a cansarse de escuchar esta palabra. El hilio pulmonar está en su cara medial. En el pulmón tenemos la particularidad, como vamos a ver, de que en el hilio vamos a encontrar estructuras vasculares y nerviosas, vasculares, arterias, venas y linfáticos, pero además vamos a encontrar la vía aérea, que es lo que está señalado con una estrella violeta que les puse, que en definitiva son los bronquiofuentes, el sector de la vía aérea, en definitiva, que atraviesa el parénquima pulmonar. Habitualmente, luego de atravesar el parénquima, es donde se empieza a ramificar en los bronquios lobares para cada uno de los lóbulos. Les quise marcar también las arterias y venas pulmonares para que vean, bueno, las venas son habitualmente anteroinferiores respecto a la vía aérea, las arterias son superiores y anteriores respecto a la vía aérea, habitualmente el bronquio fuente puede ser lo más posterior del hilio, además, nosotros en los pulmones tenemos la particularidad de que las arterias pulmonares y las venas pulmonares en definitiva forman lo que es la circulación funcional del pulmón, porque, o sea, la sangre que llega a través de la arteria pulmonar es sangre baja en oxígeno que no va al pulmón a vascularizarlo como la arteria renal va al riñón a vascularizarlo, por ejemplo. Va en realidad a llevar la sangre para que se oxigenen los pulmones. Las venas pulmonares son las que traen, por tanto, o sea, no oxigenan prácticamente o intervienen muy poco en lo que es la oxigenación del pulmón como órgano. Están las arterias bronquiales, o brónquicas, que, bueno, arteria y vena, que corresponden, se encuentran en relación con la pared posterior de cada bronquiofuente, son ramas de la aorta torácica, y descendente, y bueno, van a formar lo que es la circulación nutricia, son la arteria bronquial o brónquica es la que va a vascularizar en definitiva el parénquima pulmonar como órgano. Bueno, este esquema es un esquema muy ilustrativo para representar la configuración de, en este caso, la pleura como serosa, pero es la misma configuración y disposición que encontramos en cada una de las pleuras que vamos a describir en este curso. Son el pericardio, el peritoneo y las pleuras. Las pleuras, en este caso, como dijimos, una izquierda y una derecha, cada una para cada pulmón, tienen forma como de globo, en donde un puño se introduce en el globo, el puño sería el parénquima pulmonar, y de esta manera, como vemos, queda el globo recubriendo al puño en 2 sectores. Un primer sector que es el que está pegado al puño y que en definitiva es el que va a seguir todas las irregularidades y va a estar en íntimo contacto con el puño, y la pleura parietal, que esa va a formar el sector visceral de la pleura o del peritoneo o del pericardio, y se desdobla, ven, para continuarse como otro sector que que se conoce como parietal, que es el que está en relación con la parrilla costal y el diafragma.
en los cuales se va a insertar, y el mediastino. La pleura parietal, como ven, no sigue las irregularidades del pulmón, sino que va a seguir las irregularidades de la pared torácica, parrilla costal y diafragma en las que se inserta. De esta manera ven que queda labrada una cavidad entre los sectores visceral y parietal, que se conoce con el nombre de cavidad pleural. En este caso, cavidad pleural que habitualmente es virtual y tiene un escaso líquido que lo que hace es mantiene en contacto el sector visceral y parietal, les hace vacío esa mínima cantidad de líquido, es como poner dos placas de plástico mojadas, si las intento separar, se va a generar una presión negativa y no las voy a poder separar, a menos que las desfase. Esto se genera lo mismo. Esta presión negativa que se genera hace que con los movimientos de la parrilla costal y los movimientos del tórax durante la ventilación se expandan y acompañen los movimientos el parénquima pulmonar. De esta manera se expandan los alvéolos en el contexto de inspiración, que es donde se aumentan los diámetros del tórax, y en la expiración se achiquen el parénquima pulmonar junto con la disminución de los diámetros del tórax, y de esa manera los alvéolos se compriman y el aire salga por una diferencia de gradientes, como vamos a ver en la clase que viene, salgan hacia el exterior, desde los alvéolos hacia el exterior. Bien, los alvéolos, el sector terminal de la vía aérea, tiene forma de, es clásico mencionar que tiene forma de racimo de uvas. Vemos como a través de los últimos capilares, la última ramificación de la arteria pulmonar, llegan a estos, se produce el intercambio gaseoso y bueno, y estos capilares luego van a continuarse como capilares venosos que van a formar luego las venas pulmonares ricos en oxígeno. Bien, la membrana alveolo-capilar, que es esta interfase que está formada por una única capa de células endoteliales, es la que permite el íntimo contacto entre los alveolos y los capilares venosos. Es un sector, bueno, es el sector de intercambio per se. Va a estar esta membrana alveolar, va a estar formada por dos tipos de células, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. A destacar, es clásico mencionar que los neumocitos tipo 2 impiden el colapso alveolar porque van a producir el famoso sulfactante, que es una sustancia tensoactiva que evita el colapso alveolar. Y bien, como dijimos, la vía aérea va a estar modificada en su calibre, en la producción de moco por los distintos medicamentos que pueden ser inhalados, ya sea por vía nasal, que son muy utilizados hoy en día, o por vía oral, en donde vamos a tener broncodilatadores y anticolinérgicos que lo que hacen es producen la broncodilatación, favorecen la broncodilatación. Esto simplemente a modo ilustrativo, como ya dijimos, la vía aérea, es habitualmente abordada en el contexto de la intubación orotraqueal, como dijimos. También puede ser abordada de manera percutánea, mediante una cricotomía, o de manera más invasiva y a permanencia, lo que es la confección de una traqueostomía en pacientes que se sabe que van a necesitar apoyo ventilatorio por bastante tiempo. Es una situación más, digamos, a permanencia que las anteriores. Y el intercambio gaseoso desde el punto de vista clínico se va a valorar de diferentes maneras, que es algo cotidiano, tanto puede ser para ustedes como para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que se conoce como saturación de oxígeno en sangre es un poco el chismoso de lo que es el intercambio gaseoso. O sea, si la saturación en sangre es baja, en sangre arterial es baja, asumimos que la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso a nivel pulmonar está afectado. Puede ser por una cuestión
infecciosa, de causa mecánica, por un neumotórax, cuando se produce la ocupación de aire en la cavidad pleural, entre otras. Esta saturación de oxígeno se mide de manera grosera mediante el saturómetro, muy utilizados desde el comienzo de la pandemia, de manera domiciliaria. Es una aproximación de la saturación en sangre, que es sumamente útil para no tener que andar pinchando el paciente a nivel de la arteria, como vemos acá, que la arteria radial es una de las arterias a este nivel más superficiales que tenemos, por lo tanto es la que habitualmente se aborda para lo que es la extracción de sangre arterial, y sí, esto es la maniobra para generar una gasometría, y la medición gasométrica de los gases en sangre es sí el elemento más fiel, que nos va a dar no solo la saturación y la concentración de oxígeno, sino de dióxido de carbono, bicarbonato, lactato, iones, hemoglobina, glucosa, entre otros. Esta es la medición más fiel, obviamente que a cada rato no vamos a andar pinchando los pacientes, internados y no internados, porque es una maniobra que duele, y por tanto los saturómetros en esos casos resultan muy útiles. A grosso modo, el antebrazo a este nivel es una zona donde uno puede pinchar la arteria, idealmente, pero también hay muchas venas. Entonces, muchas veces, la gasometría arterial es la más fiel para medir la saturación de oxígeno cuando es el intercambio gaseoso, lo que queremos nosotros evaluar. Se piden en algunos casos lo que son las gasometrías venosas, que nos hablan más del medio interno, no nos sirve para ver la saturación de oxígeno, porque nosotros estimamos que va a ser baja en las venas, ya sabemos que va a ser baja, entonces no nos habla de cómo está haciendo el intercambio gaseoso en el pulmón. Pero se piden en otro contexto, por ejemplo, en el contexto de valoraciones de pacientes con insuficiencia renal, para valorar el medio interno, nos sirve para valorar los iones, el bicarbonato, entre otras cosas. No así la presión de oxígeno. Ven el aspecto diferente entre lo que es la sangre arterial y la sangre venosa, que eso groseramente uno cuando hace la maniobra y quiere pinchar arteria, ya puede ir estimándolo, capaz que el paciente igual está con mucha insuficiencia respiratoria y la sangre está oscurita, pero habitualmente la sangre arterial es más roja, es rutilante respecto a la venosa. Y bueno, finalizando ya el tema de hoy, nada, como ya destacamos, la vía aérea no solo cumple la función de la ventilación y la respiración en el sector distal, sino que también interviene en la fonación, en las maniobras de Valsalva, entre otras. Recordar que no es su única función, sino sí su principal y la primera en aparecer. Muchas gracias.